Esto es Subterfuge Radio. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en Subterfuge Radio. En esta ocasión miramos a un lugar fundamental y a menudo invisible del ecosistema musical, el archivo. Nuestra invitada de hoy es la responsable del Servicio de Documentos Sonoros y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de España. Con ella vamos a hablar del depósito legal, de memoria sonora y de cómo se conserva o se pierde la historia de la música y del sonido. De lo físico frente a lo digital, de los discos de vinilo a los discos de pizarra, cintas magnéticas y archivos nacidos digitales, de la relación entre patrimonio e industria musical y de la importancia de preservar hoy lo que mañana será historia. Una conversación para entender que sin archivo no hay memoria y sin memoria no hay industria posible. Un placer pues recibir hoy en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y al testimonio de mi gran amiga María Jesús López Lorenzo. Gracias, gran amigo Carlos, gracias por la invitación. Bienvenida, un placer. Ya sabes que desde que nos conocimos, bueno, ha sido una relación súper fluida porque bueno, sí, creo que nos unen un montón de pasiones, pero bueno, yo creo que esa pasión que además tú demuestras con tu trabajo, que es la preservación del material sonoro, pues es absolutamente admirable. Y bueno, pues te lo agradezco muchísimo que hayas cruzado en la calle Recoletos. Cruzado, que literalmente estás aquí. Cruzado. Así que nada, un auténtico placer. Bueno, vamos a arrancar. María Jesús, Chus, ¿recuerdas cuando tomaste conciencia de que el sonido, más allá de la música, podría convertirse en un objeto de estudio y preservación? Bueno, yo soy una guitarrista frustrada. He estudiado guitarra y yo empecé con la música ya por hace mucho tiempo, que no vamos a recordar, en una rondalla. Empecé en una rondalla. Y siempre la música forma parte de mi vida, porque mi madrina, concretamente, era una melómana empedernida, y entonces con ella, muy pequeña, ya me llevaba al Teatro Real, al Teatro de la Zarzuela. Es decir, he tenido la oportunidad de compartir música con ella. Al principio me parecía todo como... Ay, la tía me lleva, y sin embargo, ¿quién me iba a decir a mí que la música me iba a marcar tanto en mi vida, ¿no? Y cómo luego iba a tener la responsabilidad de la custodia del archivo sonoro y ahora también audiovisual de la Biblioteca Nacional. La verdad que es, como tú has dicho en la introducción, el archivo sonoro de la biblioteca es muy desconocido, incluso para mis propios compañeros bibliotecarios, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años ha habido una proyección de este archivo y una, pues eso, a ponerle en valor, no me gusta la palabra, pero se utiliza ahora mucho frente a la sociedad, para tanto no solo para los musicólogos e investigadores, sino incluso para el público en general, dar a conocer, a través de exposiciones, como tú sabes, y a través de, incluso la presentación de Subterfuge, cuando se hizo el Día del Patrimonio Visual, la importancia de la custodia del patrimonio sonoro en la Biblioteca Nacional. ¿Y qué te atrajo de este ámbito tan específico y al mismo tiempo tan transversal? De repente decir, voy a profundizar, estudio geografía e historia y me voy a ¿en qué momento decides que es un tema interesante? Pues sí, la verdad que es un tema curioso, porque yo soy una especialista más de Felipe II. Yo soy como muy buena historiadora. Todo mi mundo de investigación giraba en torno a la figura de Felipe II, y todo lo que era las relaciones con los pueblos del entorno, ¿no? Antes de la capitalidad de Madrid. Pero desde que tomo posesión de la plaza, primero ocupé la plaza de Archivo de la Palabra, que son las grabaciones sonoras no musicales, precisamente. Y luego ya tuve la suerte de poder ocupar este puesto, ¿no? De las grabaciones sonoras musicales. Y tomo conciencia de la importancia que tiene este patrimonio, porque hasta ese momento, en el Departamento de Música y Audiovisuales, la partitura la reina de la documentación musical. Sí. Y el patrimonio sonoro estaba un poco olvidado, ¿no? Y tomó conciencia de la importancia que para la musicología, para los músicos, para la industria musical, que el patrimonio que conserva la biblioteca se difunda. Se difunda porque no se conoce, y lo que no se conoce no se utiliza. Entonces estaba como olvidado y había que generar esa necesidad de uso de unas colecciones que estaban en los depósitos dormidas, absolutamente dormidas, ¿no? Y gracias a Dios, en los últimos 10 años, todo el legado patrimonial sonoro
se ha puesto a disposición del público a través de la digitalización, de la preservación digital, evidentemente, de conferencias, de publicaciones, y cada vez notamos el número de usuarios que tanto que se conectan al soporte online, vamos, al soporte que no es físico, como la consulta de la documentación física que conserva la biblioteca. ¿Y cuando entras en la Biblioteca Nacional eres consciente de la dimensión de lo que había ahí? Para nada. Además, hay que decir que las colecciones sonoras de la biblioteca es una de las mayores colecciones que tiene la institución. Es decir, tenemos muchísimos documentos incunables, manuscritos, partituras, por supuesto, pero sin embargo la documentación sonora en estos momentos asciende casi a 650.000 documentos en todo tipo de soportes. Y esto es lo gran desconocido por el gran público, y que existe un depósito legal ya en época de la Guerra Civil que ya obliga a ese depósito por parte de los productores discográficos, en aquel momento discos de pizarra, a entregar un documento a la Biblioteca Nacional. Es decir, que tenemos un fondo que se custodia ya desde los años 30, ¿no? Un fondo patrimonial muy importante que, evidentemente, como tú bien dices, es muy desconocido y impresiona cuando lo vienes a consultar y cuando lo vienes a ver, ¿no? ¿Y sigue siendo el día a día? O sea, cada día os llegan propuestas de colecciones personales. Sí. Hace poco, como sabéis, Radio Nacional de España, todas las sedes territoriales las tiene unificadas. Evidentemente, además, ya las conexiones a cualquier documentación sonora se hacen en red, y entonces ya no necesitan el soporte físico. Pero antiguamente cada territorial compraba sus discos de vinilo. Claro. Entonces, todos esos discos llegaron a Padrón del Rey y con ellos hemos hecho un convenio y nos han depositado en la Biblioteca Nacional nada menos que 42.000 vinilos. Ahora mismo estamos haciendo esa selección porque muchos de ellos nos han llegado por depósito legal, otros no, pero hay colecciones curiosas que nos han llegado de Radio Nacional de España que tienen el sello del censor. Es decir, nosotros tenemos el disco original que entró por depósito legal perfectamente conservado, porque nunca se utilizó. Y están los depósitos allí conservados perfectamente, pero el que nos llega de Radio Nacional de España, además del uso que se ve a través del documento, también se ve cómo el censor ha censurado ciertos tracks para que no pudieran emitirse por las ondas sonoras de la radio, ¿no? Entonces, también produce una información muy interesante a la hora de la investigación, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los mayores retos a la hora de catalogar y de escribir documentos sonoros frente a otro tipo de formatos? Pues tenemos muchísimos retos, porque además actualmente tenemos un reto, como tú bien sabes, porque Simpatía por la Música es uno de los primeros podcasts que hemos catalogado en la Biblioteca Nacional. Ahora también catalogamos todo tipo de podcasts, ya no solo musicales, sino de palabra hablada, de todo tipo, ¿no? Aunque es verdad que la primera selección que hicimos desde el departamento fue musicales, ya hacemos catalogación. Eso es un reto porque ahora mismo, ¿dónde pones la cerca al campo? Claro. Es decir, va a ser imposible que podamos custodiar, igual que el soporte tangible. Teóricamente tendríamos que tener todo lo que se edita en España, todo lo que cualquier fonográfica como Subterfuge edita físicamente en España, se deposita en la institución. El depósito online, como tú bien sabes, va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Porque no podremos tenerlo todo, va a ser imposible custodiarlo. Entonces tenemos que hacer una selección pues por compositores españoles, intérpretes españoles, grupos españoles, letristas españoles o hispanohablantes incluso, pero no podremos tenerlo todo porque para eso existen otras bibliotecas nacionales, como la británica, la francesa, que custodiarán el patrimonio nativo digital de sus propias producciones, vaya. Bueno, hablábamos y ha salido a colación el depósito legal, ¿no? Bueno, el depósito legal es una herramienta clave, ¿no? Pero poco conocida, ¿no? ¿Cómo explicarías su importancia a alguien ajeno al sector? Es clave, y España tiene la suerte de tener un depósito legal que se ha cumplido bastante bien. Es fundamental porque frente a otras bibliotecas nacionales del mundo que no tienen este depósito legal, el depósito legal es la obligación que tienen los productores de entregar un disco, en este caso un soporte sonoro, vaya, en cualquier tipo de soporte, a la Biblioteca Nacional. Esto nos ha permitido que seamos el archivo sonoro, después de Radio Nacional, evidentemente, más importante y que custodiamos un patrimonio sonoro el más importante en España. Porque esa obligación hace que no tengamos que salir a comprarlo. La biblioteca tiene 3 formas de adquisiciones de sus colecciones. El depósito legal, que es casi el 90%, que lo que acabas de explicar tú. Luego es el canje con otras instituciones. El donativo, que está siendo una parte muy importante, una pata muy importante de la llegada de archivos sonoros, porque productores contemporáneos, compositores contemporáneos,
como Marisa Manchado, José Luis Greco, están depositando todas esas grabaciones sonoras que son muy importantes, son inéditas, que son sus ensayos, sus improvisaciones, que han hecho en formato magnético y nos lo están depositando a la Biblioteca Nacional. Y otra de las patas es la compra. La biblioteca trata de comprar todo lo que se edita sobre España, en español, o de cualquier lengua, de cualquier comunidad autónoma, que se edita fuera de España. Trata de comprarlo bien a través de coleccionistas, bien saliendo a subastas, o bien pues por oferta de productores extranjeros, claro. ¿Y cómo ha respondido el depósito legal a los cambios de la industria musical, en este caso, en las últimas décadas? Pues gracias a la nueva ley de depósito legal, como sabéis, la ley de depósito legal obligaba al depósito legal tangible. Entonces estábamos viendo pues que todo lo nativo digital lo estábamos perdiendo, ¿no? La ley cambió en el 2011 con el decreto de desarrollo del 2015, que ya es la recomendación de que los editores fonográficos del nativo digital depositen en la biblioteca. Evidentemente no existe una obligación como en el soporte físico, pero sí que nosotros como custodios del archivo sonoro llamamos, como hemos llamado a la puerta de subterfuge, llamamos a las casas discográficas para recomendarles que depositen en la Biblioteca Nacional para que pueda ser preservado, si hay un apagón futuro, toda esa producción que está ya naciendo digitalmente y que no teníamos acceso. Entonces, es verdad que estamos en conversaciones con Soco, con Soco Collado, a través de ProMusicae, para que ellos sean un poco también el medio para que nos permita esa entrada de toda la producción discográfica que está, como dices tú, naciendo en la red. Precisamente Subterfuge, como tú sabes, ha sido el primero, ¿no? En depositar, y hay que agradeceroslo mucho. De repente, bueno, no dejó de ser una idea que surgió, ¿no? De la conversación, con la conversación al final sobre esto. ¿Crees que la industria ha sido plenamente consciente de lo que era el depósito legal físico? ¿Crees que la industria puede ser sensible a una preservación así del aspecto digital? Es decir, ¿crees que la industria ha demostrado hasta ahora querencia por esa preservación? O, bueno, pues sé, no. Bueno. No. Y te lo digo porque es curioso, cuando ha venido Alaska, que vino hace poco a la biblioteca, y luego he tenido otra oportunidad de verla en la radio, compartir con ella, cuando ha venido Víctor Manuel y otros grandes compositores. O sea, no sabía que la biblioteca custodiaba ni las partituras ni todo su archivo sonoro. Con lo cual, la industria no ha sido sensible precisamente porque sí lo depositaban, pero no han sido conscientes de que ese depósito se estaba haciendo, que estaba siendo catalogado, que somos el escaparate de la edición fonográfica española, el mayor escaparate, porque cualquier usuario puede consultar todo lo que se está editando actualmente. Tratamos de tenerlo actualizado en la medida de lo posible, porque somos muy pocos los que podemos estar implementando en el catálogo, pero es que al final el catálogo refleja la historia de la edición comercial española, claro, musicalmente hablando. Y entonces yo creo que esa sensibilidad es importante. Por eso este podcast que estoy haciendo contigo, yo te lo agradezco infinito, Carlos, porque es un escaparate fundamental para que los productores fonográficos, la industria en general, desde músicos, compositores, artistas, creadores, se den cuenta de la importancia del depósito legal, claro, y de depositar incluso colecciones inéditas en la Biblioteca Nacional. Claro. Y además, bueno, con las dos facetas, porque claro, hablamos, por ejemplo, de un formato, imagínate, pues el VHS, un CD, un vinilo, una pizarra, ¿sí? Lo que conlleva de continente, pero bueno, la importancia del contenido, ¿no? También al final el sonido y de cómo catalogar también, bueno, cómo se trabajaba, ¿no? Sí. Es curioso porque además incluso ahora se está estudiando mucho desde el mundo. En la Complutense hay un grupo de iconografía musical en el que trabaja Ruth Piqué, Cristina Bordas, que son unas magníficas investigadoras y profesionales, a través de las carátulas de los discos de vinilo. Es decir, la información que producen los documentos sonoros, ya no solo, como tú bien dices, es el contenido musical o el contenido de palabra hablada, sino también ese contenido iconográfico. Me acuerdo que se hizo una exposición muy interesante sobre la figura de Tino Casal en el Museo del Traje, y utilizaron nuestras propias carátulas de discos de vinilo para hacer esa representación iconográfica de esos, me acuerdo, esas hombreras fabulosas que Tino Casal ya implementó, ¿no? Y es decir, que es una fuente de información
para el mundo de la musicología muy importante y de la industria musical, por supuesto. Bestia, claro. ¿Y cómo se decide que se digitaliza primero cuando los recursos no son infinitos? Es decir, con todo lo que llega... Eso es una gran pregunta. Con todo lo que llega, hasta ahora se ha hecho una selección por todo lo que considerábamos que corría más riesgo. ¿Qué es lo que corría más riesgo? El soporte magnético. El soporte magnético, por su propia idiosincrasia de composición propia del propio documento, vaya, pues esas almohadillas, esa cinta magnética que se queda pelmazada por la hidrólisis, por el cambio de temperatura, aunque los mantengas como los discos de vinilo, los discos incluso de pizarra, incluso los cilindros, a una temperatura y a unas condiciones adecuadas, temperatura y humedad, se tienden a corromper. Con lo cual, ha sido el primer documento en el que hemos incidido en la digitalización. Pero ahora también estamos viendo que los CDs, a pesar de que considerábamos que eran los más perdurables, estamos haciendo ya volcados de la documentación digital que estaba contenida en los CDs. Estamos haciendo volcados en repositorios seguros y en preservación digital, precisamente porque ya estamos sabiendo que se está viendo que muchos CDs de los años 80 ya no se pueden oír, ¿no? Es decir, que la selección va mucho... Gran selección va aparte por el documento que consideramos que tiene más peligro de desaparición, de destrucción, ¿no? Y luego... también, pues por supuesto, compositores españoles, letristas, grupos musicales, porque entendemos que si yo los Beatles, aunque los edite una fonográfica española, los tendrá la British, los tendrá la Library of Congress, es decir, no vamos a duplicar un trabajo que pueda hacer otras bibliotecas. Claro, te iba a decir, venía un poco a colación, ¿no?, de la siguiente pregunta, ¿no?, de que la obsolescencia tecnológica es uno de los grandes problemas, ¿no?, del patrimonio. Bueno, eso es fundamental, efectivamente. ¿Estamos llegando tarde a algunos...? Estamos llegando tarde, estamos en una lucha contra el tiempo. Es una lucha siempre, bueno, yo estoy en varios grupos de trabajo, entre ellos yo creo que México está haciendo un trabajo fabuloso desde la RIPDASA, de la Red Iberoamericana de Archivos Sonoros y Visuales, que dirige Perla Olivia desde la UNAM de México. Estamos llegando tarde a muchos soportes. Ellos, de hecho, con el soporte magnético, sobre todo inédito, hay muchísima grabación de campo, muchísima que no hay duplicado. Es decir, que son grabaciones sobre todo de tradición oral, tan importante, que son nuestras raíces fundamentales, y la estamos perdiendo precisamente porque hay el cambio tecnológico ha sido vertiginoso en los últimos años, como tú bien sabes, y los aparatos que reproducían este tipo de soportes están desapareciendo. Y no hay reposición. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo, los técnicos, llamamos nosotros muchas veces Frankenstein. Es decir, generar aparatos con piezas de otros aparatos. O sea que... ¿Y qué aprendizajes se han extraído de proyectos internacionales o iberoamericanos en este ámbito? Bueno, como digo, Iberoamérica tiene muchísimo que decir. Tiene un potencial grandísimo, ¿no? Yo, como os digo, trabajando con la RIPDASA, con la Red Iberoamericana de Archivos Sonoros y Visuales, he aprendido mucho. Hay un feedback muy importante con ellos, ¿no? La Fonoteca de México es líder en todo. Vamos, para mí es un referente, pero también la IASA, la Internacional de Audio y Vídeo, con la que hay asambleas anuales y estamos tratando de estar siempre en comunicación con ellos. En su página web podéis ver documentos técnicos de preservación, de digitalización, de conservación y de puestas al día de cómo deben tratarse todo tipo de colecciones, no solo sonoras, sino también audiovisuales. Totalmente. Y has trabajado estrechamente también con a nivel nacional, digamos, con Eresbil o AEDOM, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante la colaboración entre archivos y centros especializados? Bueno, es fundamental. O sea, sin cooperación no somos nada. Ni la Biblioteca Nacional es algo aislado, sino tenemos que trabajar en cooperación. Eso es fundamental. Y el asociacionismo es fundamental. Nosotros, a través de la Comisión de Archivos Sonoros, yo he tenido la suerte de la Comisión de Archivos Sonoros de AEDOM, que es la Asociación Española de Documentación Musical. He tenido la suerte, como digo, desde el año 16 hasta el año pasado, de coordinar esa comisión. Y hemos trabajado en muchísimos proyectos y seguimos trabajando en muchísimos proyectos con la biblioteca, como tú ya has dicho, con Eresbil, el Archivo de la Música Vasco. Ahora lo lleva Jaione, que es la que lleva la Comisión de Archivos Sonoros de AEDOM, con el Archivo de Música Vasca, con el Centro de Documentación de Andalucía, con el Archivo Sonoro de Galicia, con el Centro de Documentación Audiovisual de Documentos Audiovisuales de la Biblioteca Nacional de Cataluña. Sin esa colaboración que tenemos continua y con reuniones casi muchas veces mensuales y bimensuales, no podríamos seguir trabajando porque necesitamos
la retroalimentación de los trabajos que ellos hacen y los que hacemos nosotros. ¿Por qué crees que las instituciones públicas son sensibles a esa preservación? Teniendo en cuenta que las instituciones públicas siempre están en manos son organismos políticos, donde hay elecciones, donde entra uno, sale otro, lo que es una prioridad para uno pasa. Es una lucha. Sí. Yo creo que el patrimonio sonoro, y públicamente lo digo, está menos representado en el ministerio. Es decir, es verdad que el papel, la biblioteca es algo más que libros, que darse el eslogan algo más que libros, y es verdad que el patrimonio sonoro va a suceder lo que acabas de decir tú, la lucha contra el tiempo. Va a suceder que podamos consultar manuscritos e incunables y no vamos a poder consultar la documentación que se ha generado sonora hace 20 años, pues porque no se ha digitalizado. Entonces, es verdad que hay que generar una sensibilización hacia los de arriba para que este patrimonio cada vez tenga más presupuesto dentro de las partidas para la digitalización y la preservación digital, que el problema ya no es la digitalización, sino preservarlo digitalmente. No, hombre, y al final es el impulso de gente como tú o como Jayone, con Eresville, o sea, que realmente haya un aspecto pasional total, o a nivel de cúpulas, pues de haber tenido la suerte de la dirección de la Biblioteca Nacional con Ana hasta hace poco, ¿no? Que creo que apostaba por ello, Sí, ¿no? por supuesto. Y al actual director también, evidentemente. ¿Qué aporta la Red Ciberamericana de preservación digital de archivos sonoros y audiovisuales al trabajo cotidiano? Es decir, ¿hay también una relación permanente? Muchísima. Yo tengo una relación permanente. Ahora mismo estamos haciendo, de hecho, unos cursos que son webinarios mensuales a través para profesionales y son de acceso libre para cualquier profesional que trabaje con documentación sonora y audiovisual, que es muy importante. Entonces, esa red funciona creando esos webinarios gratuitos para que cualquier profesional sin ningún conocimiento pueda adentrarse en saber cómo custodiar, porque claro, estamos hablando de instituciones con la Biblioteca Nacional, la Fonoteca de México, pero hay muchísimas instituciones pequeñas con un presupuesto escaso. Entonces es fundamental, como digo, el asociacionismo y la educación en la custodia, preservación, catalogación de este tipo de documentos. ¿Y existe un diálogo fluido entre lo que puede ser archivos, universidades e industria? Bueno, empieza a existir. No, es verdad que no existía. Nosotros tenemos muy buena, como tú sabes también, Carlos, con la Complutense tenemos muy buena relación. Empezamos a tenerlo también con la Autónoma. Como sabéis, actualmente está una exposición en curso, que es la de las máquinas parlantes en el arte de atrapar el sonido, que he tenido la fortuna también de comisariar con Aurea Domínguez. Y a través de esta exposición y de las visitas a esta exposición, se ha establecido un buen diálogo con la Universidad Carlos III, con el máster de producción musical. Se ha establecido una buena relación con la Autónoma, aunque ya la teníamos a través de los estudiantes en prácticas, con el Departamento de Musicología y, por supuesto, con la Complutense. Entonces, la Universidad de Granada y los conservatorios de música. Es importante este diálogo, pero sí que me gustaría mantener un diálogo más fluido con la industria musical. Totalmente. De hecho, te iba a preguntar eso, ¿no? Desde tu posición, ¿cómo observas la relación entre industria musical y patrimonio cultural? Es decir, tenemos... yo conocí por ti la historia de Columbia, de nuestro amigo Alejandro, y es realmente frustrante, ¿no? Al final que se haya ido dejando eso y que los propios herederos no tengan acceso a eso. ¿Crees que realmente falta una sensibilidad? Falta mucha. Ahora mismo nos acaban de donar todo el archivo de Osvaldo de los Ríos, ¿no? Que es un gran archivo. Sí. Pero es verdad que hay que hacer una labor también, yo en tono mea culpa, ¿no? de educación cultural para que los herederos que custodian mucho tipo de documentación tomen sensibilidad de que la biblioteca es un lugar que puede albergar estos acervos sonoros y audiovisuales y que los va a preservar para las generaciones futuras para uso y disfrute de todos, porque al final los generó la industria musical durante un periodo de tiempo, pero es un archivo, son archivos que al final forman parte de todos, ¿no? Y que son para todos, ¿no? Entonces, eso es la importancia de que una institución pública pueda albergar no solo la Biblioteca Nacional, la INEAEN y otras instituciones, pues Aresville, como hemos hablado, podamos albergar este tipo de archivos y los podamos divulgar públicamente para que sean, para que sean utilizados por todos, ¿no?
Total. ¿Qué papel juegan las cesiones y donaciones de colecciones privadas? Por ejemplo, Waldo de los Ríos. ¿Cómo llega? ¿Es una colección privada? ¿Es un archivo de alguien? Es una colección privada, sí, es una colección privada. Llegó a través de una persona, de uno de los, me parece que era uno de los héroes en este caso, ¿no? Muchas veces ellos, pues como nos ha pasado con Alejandro, que gracias a ti nos ha donado toda la parte de las patentes de su abuelo, ¿no? De Juan Urrieta. Ha sido un archivo importantísimo que ya está catalogado. Pues nos llega a veces por esos contactos que son fundamentales, el boca a boca, pues en la biblioteca, porque no lo saben, muchas veces no desconocen que la biblioteca, lo que acabo de decir, es una labor educativa, desconoce que en la biblioteca conserva este tipo de archivos, este tipo de documentos, y no saben que pueden depositarse en la biblioteca. Eso por un lado. Y luego por otro, son fundamentales también las grabaciones que te decía, grabaciones de tradición oral, que nos han llegado pues de Julio Camarena, cuentos de tradición oral, o las de Miguel Manzano. Muchas veces ellos saben que pueden depositar en la biblioteca y lo que les damos a cambio es una digitalización de esas colecciones. Saben que las tienen en soportes pues efímeros, como son soportes magnéticos fundamentalmente, y saben que nosotros vamos a poderlos custodiar y además darles una copia digital, ¿no? Muchas veces son los propios compositores los que se ponen en contacto con nosotros, son los propios coleccionistas los que se ponen en contacto con nosotros y nos donan o nos quieren vender las colecciones. Es verdad que es importante, yo aquí hablo de la donación. Nosotros valoramos económicamente esas donaciones y el donante luego se desgrava fiscalmente. Se hace una orden ministerial que el Ministerio emite, evidentemente, con ese precio que la biblioteca ha otorgado, porque, claro, esas colecciones van a formar parte del patrimonio sonoro español o audiovisual español, con lo cual el usuario, el donante que lo ha cedido a la biblioteca, se desgrava fiscalmente, ¿no? Esa es un poco la contrapartida que les damos gracias a que van a formar, eso es un incremento del valor nacional de nuestras colecciones. Totalmente. ¿Y cómo se gestionan los derechos cuando se trata de patrimonio sonoro? Vale, este es un tema bastante complicado. Es decir, nosotros, como ha hecho Subterfuge, todo lo que tiene derechos de autor no se puede consultar públicamente, o sea, no tiene acceso público. Solo se puede consultar en los ordenadores de la Biblioteca Nacional y también, en algunos casos, en los ordenadores de las cabeceras de las bibliotecas de cada una de las comunidades autónomas, es decir, de la Biblioteca Nacional de Cataluña, de la Biblioteca Nacional de Galicia, de la Biblioteca Regional de Madrid, porque tiene derechos. Entonces solo se puede consultar en ordenadores que están completamente cerrados, no se puede ni meter un pendrive, ni puede haber una descarga digital. Solamente son ordenadores de consulta porque tienen derechos. Solo se puede difundir públicamente a través de la biblioteca, ahora Bene Digital. Todo lo que tiene ya está en dominio público. Precisamente ayer se presentaron en la Biblioteca Nacional todos los autores que habían entrado en dominio público este año, que son los nacidos fallecidos en el año 45. Han entrado en dominio público, entonces en la Argentinita. Entonces todos los autores que han entrado en dominio público sí que se pueden difundir y pueden ser reutilizadas sus colecciones públicamente porque ya han entrado en dominio público, pero todo lo que no está en dominio público solo se puede consultar en los ordenadores de la Biblioteca Nacional. Y como os digo, comunidades autónomas. O bien, como investigadores, que el artículo 37 de la Ley de Propiedad Intelectual permite, pues se puede hacer una copia por motivos de investigación. Siempre por motivos de investigación. Claro. Estupendo. Bueno, vamos a tu faceta. Hablabas de esa increíble exposición de las máquinas parlantes que me encantó, como me gustó muchísimo la de Lola Flores. Pero bueno, has comisariado exposiciones que conectan archivo y público, ¿no? ¿Qué importancia tiene contar estas historias fuera del ámbito académico? Muchísimo. Bueno, la de Lola Flores fue impresionante. La de Lola Flores, la verdad que lo decíamos Alberto y yo, Alberto que fue el gran comisario también junto conmigo de Lola Flores, comentábamos eso, cómo la biblioteca había salido de esa verja metálica, decimonónica, maravillosa, de un discípulo de Eiffel, del de la Torre Eiffel precisamente, de esa verja decimonónica de hierro. Había traído a un público muy desconocido, un público que desconocía que teníamos también la figura de Lola Flores. Es decir, conmemoramos los 100 años de Lola Flores, pero fue casi un pretexto. No digo que Lola no lo valiera, por supuesto, pero fue un pretexto para sacar muchas de las colecciones que albergaba la Biblioteca Nacional, precisamente de lo gran desconocido, pues que conservamos no solo las fotografías de Lola Flores, los carteles de Lola Flores, los discos de Lola Flores, en formato de pizarra, en formato vinilo.
carteles, como he dicho, publicitarios, videograbaciones, bueno, en fin, un conjunto de documentación sobre figuras como Lola y como tantos otros artistas que el gran público, bueno, recibió encantado porque lo desconocía completamente, ¿no? Y le acercó no solo al personaje, que todo el mundo conoce Lola, sino a otra faceta de la biblioteca y incluso de la figura de Lola Flores. Bueno, con títulos divertidísimos, además hablábamos de Máquinas Parlantes y la de Lola, que si me queréis venirse. Si me queréis venirse. Está muy bien, bueno, yo desde aquí hago un alegato ya no solamente a estas exposiciones, sino en general todo el trabajo que hace la Biblioteca Nacional. Estuve hace poco la de Luis Martín Santos, que fue absolutamente emocionante, por lo cual algo reivindicable lo tenemos aquí dentro de Madrid y siempre hay algo, hay algo interesante. Bueno, ¿qué te interesa especialmente transmitir cuando se habla de patrimonio sonoro a públicos no especializados? Pues me interesa que vengan a la Biblioteca Nacional. Ahora estamos en obras, o sea que no les animo mucho porque ahora mismo estamos cerrados casi con consultas programadas, como hicimos durante la pandemia por el tema de la obra, porque también es un edificio, evidentemente, que necesitaba remodelación, es un edificio del siglo XIX, como sabéis, y necesitaba esa remodelación, pero sí que se acerquen a las colecciones, incluso a través de las colecciones digitales. Hemos hecho un podcast, como también sabes, el de Nemocine, que ha acercado al público en general, a través de un podcast de ficción, ha acercado al público en general esos fondos sonoros de dominio público, como antes hemos explicado, y ahora que la Argentinita entra en dominio público, está el maravilloso disco que grabó la Argentinita con el gran Lorca, con el gran Federico García Lorca al piano. Es decir, acercar las colecciones sonoras al público en general a través de la plataforma digital. Durante la pandemia tuvimos conciencia de mucha gente como la música que albergaba las colecciones de la biblioteca les acercó al cuplé, a la copla, a toda esa gente que estaba padeciendo tanto, sobre todo gente mayor, encerrada en sus casas, que tenía poco contacto incluso con sus propios hijos, porque bueno, pues eso, estábamos encerrados en casa, como a través de la plataforma digital la música permitía un poco ese confort o ese, no sé, ese momento angustioso en el que estábamos viviendo fuera de nuestras casas, transmitir un poco de alegría, de, bueno, yo no sé, ¿no? De pasión por algo que les acercaba a su pasado, ¿no? A su pasado musical. Totalmente. Bueno, después de tantos años trabajando con memoria sonora, ¿ha cambiado tu forma de escuchar música? Mucho. Sí. He aprendido a entender la música de otras personas que no me gustan tanto también, ¿no? Es decir, aprender mucha música que no conocía o que no me hubiera acercado a ella si no hubiera sido porque custodio el archivo sonoro y tengo que escuchar todo, ¿no? Porque por afinidades musicales, todos tenemos nuestras afinidades musicales, y sobre todo a conocer un mundo fantástico, entre ellos a ti, por supuesto, a conocer a un montón de gente, a tener la posibilidad de conocer, bueno, artistas fabulosos como Alaska, que para mí era un mito y un ídolo, ¿no? Y a acercarte y sobre todo acercar a la gente, o sea, acercarme a muchos musicólogos jóvenes, artistas que están empezando, ¿no? A ayudarles también, ¿no? Ayudarles en la medida de lo que podemos nosotros a utilizar nuestros documentos y a que les sirva, ¿no? De proyección profesional, de investigación en cualquier ámbito, no solo en el plano como intérpretes, sino también como músicos, ¿no? ¿Y qué descubrimiento? Ya sé que son muchos, pero bueno, si pudiésemos destacar, ¿qué descubrimiento en archivo te ha emocionado especialmente? De repente decir, ostras, tenemos esto, existe Bueno, esto. Es que claro, yo los cilindros... Yo soy el privilegiado que más he hecho más de una visita por ese archivo maravilloso donde te emocionas cada vez que enseñas los hilos, tal. Pero ¿qué si destacaría decir, joder, cuando escuché esto dije, joder? Pues mira, es que lo siento volver a hablar de la Argentinita, pero es que es verdad que me toca mucho la fibra porque la canción que interpreta al piano con Lorca es una nana, como sabéis, es una nana y es tradición oral. O sea, lo que Lorca hace es canciones populares, las armoniza. Pero es tradición oral. Entonces, a mí me cogió escuchar algunas de las canciones que mi abuela me cantaba. Mi abuela se aprendió de forma audible, es decir, de transmisión oral, como he comentado antes, y te sobrecoge cuando ves muchas música de tradición popular, como digo, que viene a través de etnomusicólogos que nos han donado sus colecciones, que mucha de la música que yo escuchaba, que me cantaba mi abuela, que era muy cantarina, y mi madre, pues las puedo escuchar a través de esas grabaciones. Y bueno, pues todo, pues eso, mi madre era una gran melómana de la zarzuela. Ahora tener el privilegio, ahora que mi madre ha fallecido, cuando escucho zarzuela siempre me acuerdo. O sea, las músicas te llevan, como dice el podcast de Nemocine,
te llevan a momentos, a comer una tortilla y te recuerda, ¿no? O sea, te llevan a momentos de tu vida y eso es lo más fabuloso que hace la música. Totalmente. Bueno, ¿qué retos inmediatos ves para el patrimonio sonoro en España? Hablábamos de recursos. Pues los retos son la digitalización y la preservación digital, pero con mucho cuidado, ¿no? Porque tenemos esas grandes digitalizaciones masivas que se están haciendo por los fondos de la Unión Europea, que tenemos ahora mismo todavía en marcha, son muy importantes, pero hay que tener muy en cuenta el documento. Tenemos muchos retos, tenemos los rollos de pianola que tenemos también que digitalizar. Hay tantas, o sea, porque además lo que sucede con las colecciones sonoras audiovisuales es que son distintos soportes que requieren distintos tratamientos, no solamente de catalogación, de custodia incluso en los depósitos, de conservaciones de humedad, temperatura adecuada, sino también retos de esa preservación y sobre todo el patrimonio nativo digital. Es un gran reto. Es un gran reto, una gran manzana que está abierta y que tenemos que ver cómo vamos a poder preservar y custodiar esa nube donde están depositando todos esos teras y teras y teras, cómo se va a poder sostener económicamente todo esto en el futuro. Totalmente. Bueno, para cerrar, ya sé, es una pregunta un poco tal, si tuvieras que resumir en una frase por qué es importante conservar los sonidos de hoy para el mañana, ¿cuál sería? Porque es nuestra memoria. Y es nuestra memoria sonora. La Biblioteca Nacional conserva, yo diría, nuestra memoria sonora. Y es tan importante porque además la memoria sonora no tiene idioma, no tiene tiempo, no tiene lugar. La memoria sonora es algo que, bueno, se siente y que forma parte de nuestra idiosincrasia como país, ¿no? Como país, y es tan importante que trasciende pues sus fronteras, no importa en qué lengua sea grabada ni en qué idioma, sino que es el idioma universal, ¿no? Entonces es importante custodiarlo y que nuestros hijos, nuestros nietos conozcan lo que, bueno, pues eso, todo lo que se escuchaban sus padres, escuchaban sus abuelos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Chus. La verdad, ha sido un placer y bueno, que sepáis que quien nos esté escuchando dentro de 200 años será gracias al impulso y a la pasión mostrada por gente como tú y como la Biblioteca Nacional. Y como tú y como tú también. Así que nada, muchísimas gracias. Nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio con Sandra Pérez a los mandos técnicos y nos vamos con Canción de Amor número 1000 de Vicente Calderón. Adiós. Brillar.